Bienvenidos. Yo soy Gabriel Rodríguez y este es el podcast Music Brain. Music Brain, vamos a hablar un poco del desarrollo humano a través de la música. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de aprendizaje, de alto rendimiento. Este podcast no solamente es para músicos, sino para todo el curioso que quiera desarrollarse a través de la práctica, del aprendizaje, de cómo funciona el cerebro. Y vamos a estar compartiendo muchas dinámicas de mis experiencias como profesor, como músico, y cómo esas experiencias me han ayudado a mí a la vida y a aprender a enseñar y aprender a valorar todo lo que la música nos trae más allá de la música. Para el que no me conoce, yo soy profesor ya desde el 2005 en el Conservatorio de Música, y antes de eso fui también maestro en Escuela de Bellas Artes en Carolina y he estado dando clases privadas también. Mi instrumento principal es el bajo, aunque toco otros instrumentos. Y mi relación con la música, yo empecé en la música a los 15 años y empecé a estudiar solo y a desarrollarme viendo otros músicos. En mi familia, uno de los hobbies en mi casa era ir a ver música a través de la isla, música en vivo. Así que eso fueron una de las cosas que me motivó a mí en la música. Y cuando empecé a practicar el instrumento, como había empezado solo, yo diría que ese fue mi comienzo con lo que es el aprendizaje y esa búsqueda. Porque yo puedo decir que una de las cosas que más me ha llamado la atención de la música es cómo aprenderla, cómo aprender, cómo practicar. Y me fui desarrollando poco a poco, buscando estrategias, preguntando a otros músicos, preguntando a compañeros que ya tocaban. Y eso fue enseñándome sobre música, pero fue despertando en mí una curiosidad ya desde temprana edad de cómo aprender, de cómo practicar. Y ha sido un camino donde he estado buscando siempre diferentes estrategias, cómo puedo aprender mejor, cómo puedo sacarle provecho a un maestro o a ir a ver música, a un libro, a una conferencia. No solamente de practicar y escuchar música, sino de todas las estrategias que he encontrado por el camino. Así que esa ha sido una de las dinámicas que prácticamente me han llevado a este punto donde surgió esta idea de este podcast. Yo llevo muchos años tocando, ¿verdad? Trabajando desde que empecé la música, ya desde los 17 años, ya yo estaba tocando en diferentes hoteles, diferentes lugares de trabajo. Así que mucho de mi práctica, de mi enseñanza, fue también lo que le llaman tocar en la calle y aprender de otros músicos, preguntar, mirar a otros músicos, más que la parte académica que vino después, que ya yo había empezado una carrera. Yo he tocado diferentes estilos de música, aunque mi especialización, como quien dice, ha sido el jazz. Y en ese tiempo en que yo empecé a desarrollarme en la música, no había escuelas de por sí como jazz en Puerto Rico. Y muchos de los músicos que estábamos aquí, pues dependíamos de la forma tradicional de aprender, de escuchar música, de preguntar. Había muchos músicos de Puerto Rico que sí estudiaban afuera y habían ido afuera, y cuando venían, pues ellos traían información, ayudaban a otros músicos. El Conservatorio de Música siempre fue un lugar donde, aparte de la música clásica, se desarrollaron la mayoría de los músicos que tocaban en las orquestas y en otros estilos de música. Así que también me nutrí de esa información ya cuando me gradué de la escuela y voy a estudiar a la universidad. Pero esa parte de jazz, generalmente los músicos aquí pues iban afuera a estudiar. Y por razones de la vida yo no pude dar ese paso. Que eso fue una de las cosas donde yo empecé a cultivar una mentalidad diferente, porque yo tenía ese deseo de crecer
en la música, se me presentaron situaciones donde no podía ir más allá a buscar. Y tenía otros compañeros igual, pero veía mucho que a veces ellos como que no, pues yo espero a poder irme o espero esto. O se desanimaban, ¿verdad? Porque no había, solamente podías estudiar música clásica. Salieron algunos programas que tenían música popular, pero no era lo mismo. Pero yo me di a la tarea de buscar. No, tiene que... Yo voy a ser como los músicos que yo admiro de jazz, que muchos de ellos pues tampoco estudiaron formalmente, académicamente, ¿verdad? Y empecé yo a buscar libros, transcribiendo información. Dentro de la música que yo estaba, pues ya tuve la oportunidad de empezar a viajar y pude ver música en vivo de la que yo estaba buscando aprender. Pude preguntarle a músicos. Las grabaciones son una forma de aprender que, como decimos nosotros los músicos, ahí es que está toda la verdad. Y yo empecé a desarrollarme. Luego de eso, pues sí, académicamente sigo estudiando. Empiezo a trabajar como maestro, como profesor. Y yo me fui dando cuenta primero que yo había desarrollado como que esa curiosidad por investigar cómo aprender y practicar. Y había desarrollado algunas cosas que yo veía que otros músicos a veces no le daban tanta importancia. Inclusive músicos que yo veía que iban a estudiar a otras universidades cuando venían. Y yo dentro de la misma, ¿verdad?, academia después, que me he dado cuenta muchas veces en la música, aprendemos técnica, aprendemos armonía, aprendemos todas las reglas, pero muchas veces no aprendemos cómo practicar, cómo desarrollarnos, cómo seguir aprendiendo. Nuestros maestros siempre pues nos dan su información de cómo ellos lo hacen y cómo ellos aprendieron, pero en muchos de estos programas el énfasis es en la información, en la teoría, en la técnica y no mucho sobre la educación. Así que yo empecé a investigar sobre educación, me eduqué, pude terminar de estudiar y empecé a buscar otras cosas. Empecé a buscar, a hacerme esa pregunta, y usted hágase esa pregunta: ¿cómo yo puedo aprender mejor? ¿Cómo funciona mi cerebro? ¿Qué pasa que a veces uno practica muchas horas y siente que no avanza, y otras veces uno se organiza y practica menos y siente que aprende? Todas esas cosas me fueron dando curiosidad, me llevaron a estudiar lo que es el aprendizaje, el cerebro, la neurociencia aplicada a la educación. Y dentro de toda esa curiosidad es lo que me llevó a esto que estamos haciendo hoy aquí, MusicBrain. MusicBrain es una forma y una inquietud mía de compartir todo ese conocimiento, todas esas experiencias, investigaciones, curiosidades, ese camino que yo sé que me falta por recorrer, pero de compartir todo este material no solamente con los músicos. Y este podcast no es solamente para músicos, para cualquier persona que desee potenciar su rendimiento, alcanzar su máximo rendimiento a través de la música, no solo a través de la música, de escuchar música o aprender música, sino el ejemplo de qué aprende un músico para alcanzar la maestría, que puede llevar a otras personas siguiendo ese ejemplo a aprender y a mejorar. Así que una de mis misiones con MusicBrain, y el nombre de MusicBrain, ¿verdad?, sale de música y de cerebro, porque esa ha sido como que la inquietud máxima que yo he tenido con esto, cómo aprender, cómo mejorar el aprendizaje. Y ahora cómo compartir estas cosas no solamente para los músicos, sino para personas que digan: ok, yo estoy haciendo deporte, o yo soy negociante, o tengo un negocio, o quiero emprender, o quiero mejorar mi condición física. ¿Qué cosas yo puedo aprender de un músico que me puedan ayudar a mejorar y alcanzar la maestría? Así que MusicBrain trata de eso, de las investigaciones, del aprendizaje que me ha llevado a mí a alcanzar mi nivel como músico y a tratar de llevar a mis estudiantes a que alcancen su mayor potencial a través de la música, a través del aprendizaje,
a través de conocerse a sí mismo, conocer cómo funciona el cerebro. En estas rutas de aprendizaje, una vez que yo me he dado a la encomienda de aprender y de agrupar todas estas cosas que la música me ha dado, aparte de Music Brain, yo me quedé pensando, ¿y cómo yo puedo hacer ahora tantas ideas que tengo de músicos que me han dado ideas, de lo que es la neurociencia adaptada al aprendizaje, de lo que es el alto rendimiento, lo que es la psicología del deporte y qué tiene que ver eso con la música? ¿Cómo yo puedo usar esta dinámica para enseñar? Y de ahí es que Music Brain no solamente se queda en un nombre para compartir esto, para ayudar a otras personas, sino que yo desarrollo un método que le llamé el método MIND, que si lo leemos es Mind, como mente en inglés. ¿Qué es Mind? Pues es una forma donde yo agrupé todas estas inquietudes y todas estas cosas que he aprendido y que estoy aprendiendo, porque nunca terminamos de aprender, ¿verdad? Esto es un camino largo, un camino que mientras más aprendemos, más curiosidad nos da, más nos lleva a buscar otras cosas. ¿Qué significa Mind? ¿Y por qué digo MIND? Porque cada letra significa algo. La M es de mentalidad. La maestría empieza en la mente. Así que la mentalidad tiene que ver con cómo yo voy a ayudar a un estudiante o a una persona que venga donde mí a buscar ayuda, a cambiar su mente, a ver qué pensamientos negativos, qué pensamientos limitantes tiene, que no lo ayuda o no lo deja crecer. Y la mentalidad es algo que escuchamos en el deporte mucho, ¿verdad? La mentalidad de campeón. También la mentalidad la podemos dividir básicamente en dos partes. Una mentalidad fija es cuando nosotros creemos que nuestro talento innato es lo que tenemos y no podemos cambiar eso. Y nos conformamos con eso, trabajamos pensando dentro de qué es lo que podemos hacer, a qué es lo que podemos aspirar. Ahora, una mentalidad que no es fija sería una mentalidad de crecimiento. Y esa mentalidad es cuando nosotros creemos que a través de la experiencia, a través del desarrollo, del aprendizaje, nosotros podemos ir más allá de nuestro nivel, de nuestros recursos, inclusive de las metas que nos hemos puesto. Así que esa es una de las cosas más importantes, primero de lo que es el método Mind y de lo que es mi concepto para la enseñanza, para el aprendizaje y para ayudar a otras personas a buscar el camino. Porque la mentalidad muchas veces es lo que nos puede llevar bien lejos o a veces nos puede dejar estancados o no nos puede ayudar a crecer. La I de Mind, ¿qué significa? Intención. ¿Qué es una intención? La intención en este caso me refiero a ese deseo interno de uno alcanzar algo, esas metas, esos objetivos claros. Así que yo pienso que una de las formas más correctas de uno buscar llegar a lo que queremos es tener unas metas bien claras, unos objetivos bien claros, bien específicos, para poder entonces uno trazar una carretera, ¿verdad? Un camino hacia donde lo que queremos hacer. Así que la intención tiene que ver con eso, con qué es lo que yo quiero exactamente para entonces no ir por muchos caminos a la vez y poder tomar unas decisiones, poder hacer un plan y poder llevar a cabo ese plan. La N dentro de Mind, ¿qué significa? Significa neuroaprendizaje. Una de las disciplinas que más me ha llamado la atención últimamente ha sido la neurociencia aplicada a la educación
y tuve esa curiosidad y hice unas certificaciones con eso, y eso me ha llevado a aprender y a cambiar la forma mía de aprender y de ayudar a los estudiantes a cómo aprender. Así que con la neurociencia en este método, yo lo que busco es que tengamos en cuenta a la hora de aprender, a la hora de practicar, a la hora de desarrollarnos, cómo es que funciona el cerebro, qué estrategias pueden ser efectivas para la memoria, para la atención, para el descanso, que es muy importante cuando queremos aprender y cuando queremos memorizar y queremos estudiar. Así que esa es otra de las rutas donde yo encamino todo esto. Y la D, disciplina. La disciplina son estos sistemas y estos hábitos que nos van a ayudar a alcanzar los objetivos. Y todas estas, si se fijan, todas estas dinámicas, una con la otra se intercalan porque la intención me da hacia dónde yo quiero ir, pero la disciplina es la que me va a llevar a poder alcanzar eso. Crear esos sistemas, crear esos hábitos y crear esa mentalidad para cuando la motivación no está, yo seguir adelante y seguir trabajando, aunque todo esté en contra de esas ganas de seguir hacia adelante. Uno con la disciplina saber si yo sigo aquí, voy a alcanzar lo que quiero lograr. Así que ese es el método Mind de Music Brain, que me escucharán hablando de él o dándole ideas sobre eso. Y este concepto lo que me ha ayudado a mí es que he estado preparando, por ejemplo, cuando voy a ayudar a alguna persona, alguien me pide una mentoría o voy a dar clases. Ese es el concepto en que yo uso para agrupar, qué es lo que estamos buscando, hacia dónde tú quieres llegar. Si es una clase, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el material que estamos estudiando? ¿Cómo vamos a estructurar ese material? ¿Cómo vamos a aplicar la atención, los objetivos, la mentalidad que tenemos que tener para alcanzar esos objetivos? Y poder llegar a cumplir esas metas que tenemos, que muchas veces las vemos muy lejos, pero con estas estrategias podemos lograr mucho más de lo que a veces pensamos que podíamos lograr. Así que espero que todo el que tenga curiosidad del aprendizaje, de seguir creciendo, de curiosidad por ver hasta dónde pueden llegar y aumentar su potencial, y no solamente músicos, personas de interés particular o que estén en una empresa y quieran tener ideas de cómo un músico llega a la maestría y cómo yo puedo aplicar estos conceptos para mi vida, para mi trabajo, para mis relaciones con la familia. Pues este es un lugar donde pueden llenarse de ideas. Así que los invito a que compartan estos videos, compartan este podcast si conocen a alguien que le interesa estos temas, que quiera aprender, que esté interesado. Me pueden seguir en mis redes, que me encuentran como Gaby Bass Music. Y ahí están mis canales de música, mis canales de Instagram. También compartan este video y suscríbanse a Neuronas Felices TV, donde va a estar este podcast. Y van a tener más material de estos temas y otros temas muy interesantes que les puedan ayudar. Así que mi nombre otra vez es Gabriel Rodríguez y estamos aquí a la orden para ayudarlos y para invitarlos en este fascinante mundo de el potencial humano. Gracias.